Un tema que resulta interesante dentro de la historia de la ciencia y dentro de la historia de la física es lo que tiene que ver justamente con el problema del espacio y del tiempo. Hablando del desarrollo de la física como la estática primero, después recién con Galileo recién aparece la cinemática, 100 años después con Newton, 1640 que nace Newton, de ahí en adelante aparece la dinámica, es decir, pero el mismo Newton había aconsejado no tratar de confundir la física con la metafísica o la física con la filosofía, si bien él llamaba, como algunos, a la física filosofía natural. Pero esta filosofía natural se oponía o se opuso en sus momentos a la, digamos, a la filosofía especulativa. Esta filosofía natural tenía que ver con un análisis de la naturaleza, un tratar de comprender los fenómenos de la naturaleza y tratar de expresar esos fenómenos en fórmulas matemáticas, que es lo que nosotros llamamos en ciencia la formalización de la ciencia. Formalizar, por ejemplo, un proceso como el de la prensa hidráulica, por ejemplo, conduce a una fórmula que es la fórmula de la prensa hidráulica. En el caso de Galileo, por ejemplo, condujo a la caída de los cuerpos, y bueno, y de ahí en adelante la teoría de la cinemática, el tiro vertical, caída libre, tiro oblicuo, y después el estudio del movimiento en general, definiendo la velocidad como el cociente del espacio sobre el tiempo, donde hay algo que resaltar acá que quizás es importante para los tiempos posteriores, y es que se dividió el movimiento, se dividió en dos, el espacio y el tiempo. Es decir, como si uno pudiera hablar independientemente del espacio sin tener en referencia el tiempo, o viceversa, hablar del tiempo sin tener en cuenta el espacio, o sea, una especie de separación de espacio y tiempo, que bueno, que en su momento fue muy pródiga para la física porque trajo el desarrollo de la cinemática, ¿no? Con los movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme, después el movimiento uniformemente variado cuando la aceleración es constante, y más adelante el movimiento variado en general, cuando, bueno, hasta la aceleración varía en función de lo que llamamos tiempo. Bien, dentro de esa evolución de la física, repito, Newton aconsejaba no meterse en la filosofía especulativa, o sea, no meterse en los problemas, en los vericuetos del espacio y del tiempo, porque Newton pensó que tanto el espacio como el tiempo eran entes absolutos que estaban fuera del hombre, y que aunque el hombre no existiera, bueno, la Tierra seguiría dando vueltas sobre su eje, tardando un día, y tardaría 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa alrededor del Sol, y bueno, y que realmente no era necesario la existencia de una mente o de un hombre como para saber que ese proceso seguía de alguna forma independiente del hombre. Quizá el que haya leído, por ejemplo, la teoría del idealismo de Berkeley, pueda explicar el pensamiento de Newton. El pensamiento de Newton era, es decir, aunque nadie exista, la Tierra va a tardar 24 horas en dar una vuelta sobre su eje. Y Berkeley le contestaría que está diciendo que si alguien pudiera observar ese proceso, observaría eso. Pero si no hay nadie para observarlo, el proceso como tal no tiene sentido. Decía Berkeley, esse es percipi. La esencia de las cosas es el ser percibidas. O sea, las cosas existen porque son percibidas. Claro, y cuando uno no las ve, ¿qué es lo que las mantiene en su lugar? Berkeley decía, bueno, quien las mantiene en su lugar es Dios. Recordar que Berkeley era un obispo. Entonces él de alguna manera justifica, digamos, la existencia de Dios como diciendo, cuando el hombre no ve algo, eso sigue estando, pero porque Dios no solamente creó el universo, sino que lo está co-creando, lo está también manteniendo en cada instante. Bien, pero de todas maneras lo interesante es que a través, o cuando, digamos, la física estaba en su evolución a través de la cinemática y la dinámica, los físicos trataban de no meterse dentro de la filosofía especulativa y en los problemas que podrían ser el espacio y el tiempo, porque, insisto, en ese momento el espacio y el tiempo no constituían ningún problema. El problema aparece en el siglo XX, de 1900 en adelante. Ahí aparece el problema del espacio y del tiempo, problema que se va a ir agudizando
hasta llegar a concretarse en, digamos, las cuestiones de la mecánica cuántica. Pero bueno, hablando de la teoría de la relatividad, Albert Einstein demostró matemáticamente que el espacio y el tiempo son relativos, y son relativos al hombre. En realidad no son relativos al hombre, son relativos a un hombre que pudiera colocarse en un determinado marco de referencia. O sea, tengo un sistema de ejes de coordenadas y me ubico en el cero de ese sistema de ejes de coordenadas en el espacio, y a partir de ese punto estudio los movimientos de los cuerpos, sus velocidades, ¿sí? Y llego a la conclusión de que el espacio y el tiempo van a depender del sistema de referencia. Pero claro, dice uno, o uno podría pensar, pero si una persona, por ejemplo, está estudiando el movimiento de un tren que va desde Buenos Aires capital hasta La Plata, y dice, bueno, tarda 1 hora 10 minutos o 1 hora 15 minutos en llegar, pero desde una persona que está en Buenos Aires, o desde que está en La Plata, o desde que está en cualquier lugar del planeta Tierra, el tiempo no va a variar. Claro, el tiempo no varía porque estamos trabajando a escala humana y porque las velocidades que estamos manejando son velocidades pequeñas. El problema grave aparece cuando nos movemos a velocidades muy grandes. En ese momento aparece lo que se llama la transformada de Lorentz, donde nos dice a nosotros que si nos movemos a velocidades muy cercanas a la de la luz, el tiempo transcurre más lentamente. Cuanto más cercanos estamos a la velocidad de la luz, más lentamente transcurre ese tiempo, lo que implicaría que no hay cambio casi. O sea, si nos moviéramos a la velocidad de la luz, el cambio sería cero y no habría una medida, o la medida sería cero. El tiempo es cero, moviéndonos a esa velocidad. El tiempo entonces y el espacio están ligados entre sí. Por eso se habla del continuo espacio-tiempo. La expresión continuo espacio-tiempo dentro de la teoría de Albert Einstein se refiere a que el espacio y el tiempo de alguna forma están interrelacionados dentro del espacio, valga la redundancia, en el cual estamos trabajando, porque tiene que ver también con la torsión, tiene que ver con la orientación de ese cuerpo dentro del espacio al cual pertenece. Por ejemplo, si yo tuviera un vector dibujado sobre una recta, yo ese vector podría darlo vuelta, pero lo tendría que sacar de la recta. Supongamos que la recta tiene dimensión 1, y para cambiarlo de sentido a ese vector tendría que por lo menos girarlo en un plano. Pero entonces estoy suponiendo que más allá de la recta existe otra dimensión que me permite girar eso. Lo mismo si tengo un triángulo, puedo tener 2 triángulos que sean iguales en sus lados y en sus ángulos. Sin embargo, solamente puedo decir que son congruentes cuando un movimiento de esos triángulos puede llevarlo de uno al otro, pero dentro del espacio al cual pertenecen. Porque si tengo 2 triángulos en R2 de torsión distinta o de orientación distinta, solamente puedo llevar uno a la orientación del otro sacándolo del plano, llevándolo a la tercera dimensión. Entonces, el continuo espacio-tiempo justamente se refiere a eso, a la posibilidad de mover dentro de un determinado espacio una determinada figura o un determinado ente, y entonces va a haber dentro de ese espacio un movimiento que yo lo voy a justificar, un cambio que lo voy a justificar a través de un espacio y de un tiempo, y puedo hablar de una velocidad dentro de ese determinado espacio, pero estas son características inherentes, propias al espacio en el cual estoy trabajando. No puedo cambiar la orientación en un determinado espacio, salvo que salga de ese espacio. Verbigracia, por ejemplo. Nosotros tenemos, supongamos, yo tengo, mi peinado tiene, por así decirlo, la raya del lado izquierdo. En un espejo, la raya aparece en mi imagen como del lado derecho. Mi corazón está también en el lado izquierdo. Si yo quisiera cambiar la orientación de mi corazón y la orientación de mi raya de mi peinado, tendría que ir a la 4ª dimensión, darme vuelta, cambiar la torsión y aparecer de vuelta. Entonces, en el espacio. Ahí habría cambiado la torsión, pero para lograr eso, para cambiar la orientación, tendría que haber salido del espacio. De lo contrario, no. Por eso que hablamos en la teoría de la relatividad, hablamos del continuo espacio-tiempo.